sacar adelante con unidad de propósito y unidad de acción. Si actuamos juntos, vamos a poder hacer frente a cualquier adversidad. Y eso lo hemos visto en las últimas horas, en Viña del Mar, en Quilpué, en Limache, en Villa Alemana. Quiero partir agradeciendo a las y los brigadistas de CONAF que combaten el fuego, a bomberos por su abnegada y tremenda labor, al personal de Senapred, al personal municipal que está desplegado en todo el territorio, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, al personal de las Fuerzas Armadas, a las policías y a todos quienes están ayudando en esta emergencia tan terrible que ha azotado la región de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar cuando la patria los necesita y quiero que sepan desde ya que atendiendo a la situación que se vive hemos dispuesto también, eso se conversará después, no es materia de este punto, pero la presencia de más personal militar y de carabineros para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas. Como ustedes saben, la semana pasada decidí convocar al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la amenaza a la seguridad nacional, que en nuestra opinión representa la delincuencia y en particular el crimen organizado. Quiero que sepan que ocuparé sin ningún tipo de complejo todas las instancias que me facultan la Constitución y las leyes para hacer frente a este tremendo desafío que es prioridad de ustedes, los chilenos y chilenas. Y si bien estamos ante una emergencia grave, hoy día viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010, y muchas de las energías del Estado están puestas en este momento allá, tomé la decisión de mantener la citación y la convocatoria al COSENA, porque el Estado tiene que ser capaz de abordar distintos desafíos de manera paralela, con el sentido de urgencia que cada uno de estos merece. El Consejo de Seguridad Nacional está integrado por los más altos representantes de los tres poderes del Estado, más los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y la Contralora General de la República, hoy día subrogante. Además, decidí invitar al director general de la PDI, Sergio Muñoz, a la ministra del Interior, a la ministra de Defensa, y nos acompañaron también el subsecretario de Interior y el subsecretario de Defensa. Mi interés como presidente de la República ha sido que este órgano asesor, cuya existencia está contemplada en la Constitución y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, modificado además el año 2005 por la reforma del presidente Lagos, cumpla su papel y sea un aporte para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado que amenazan la tranquilidad de las familias chilenas como órgano consultivo. Y es que esta es una tarea que no es exclusiva del gobierno, sino de todo el Estado. En particular, le he requerido al Consejo su opinión experta sobre la mejor forma de implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica de nuestro país que se aprobó hace un año atrás. Y es que así como han venido cuidando nuestras fronteras, en particular la frontera norte desde hace casi un año, con esta ley las Fuerzas Armadas podrán en circunstancias excepcionales proteger aquellas instalaciones que presten servicios esenciales a nuestra sociedad, así como los perímetros alrededor de estas y el resguardo de las personas que diariamente circulan por ellas, permitiendo así, y este es un objetivo importante, que carabineros, que son quienes tienen el entrenamiento y las facultades para abordar los desafíos de orden público en nuestro país, se focalicen en todas las tareas de seguridad en los barrios y calles. Afortunadamente, Chile cuenta con el profesionalismo y compromiso de las Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad para poder llevar adelante estas labores. Durante la reunión, quienes integran el COSENA me han compartido opiniones y propuestas en torno a esta materia específica. Y estas opiniones resultan muy importantes para poder dotar a nuestro gobierno de la información necesaria y precisa para poder llevar adelante las mejores acciones que puedan cumplir los objetivos que todos los chilenos comparten, que es otorgar mayor seguridad a nuestros ciudadanos. Además, hemos establecido tareas bien concretas, que no va al caso detallar, para cerrar brechas en materia de seguridad y hacer a la brevedad una propuesta a las diversas instituciones presentes que permita mejorar la coordinación en el combate al delito.
El objetivo es claro y varios de ustedes lo han recogido en las notas introductorias. No vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente ni se consolide en nuestro país. Y ese es un objetivo de Estado, más allá del gobierno. Chilenas y chilenos pueden tener la certeza y también el orgullo, porque esto es algo que vale la pena valorar y algo que no pasa en cualquier país, que desde el Estado, todas sus instituciones, tenemos una sola visión y somos un solo cuerpo para enfrentar de manera enérgica y decidida a la delincuencia y al crimen organizado. No vamos a ceder jamás ante quienes pretenden arrebatar la tranquilidad, la libertad y la paz de nuestras familias en nuestro país. En definitiva, hoy hemos dado un paso adelante porque de una estrategia de gobierno para combatir la delincuencia pasaremos a una estrategia de Estado con todas las instituciones y la sociedad involucrada. Nuestro objetivo es uno solo: que las personas puedan vivir sin temor, alejadas de la violencia, que recuperemos los barrios, las plazas, los espacios públicos, que se puedan recorrer las calles, que todos puedan jugar con sus hijos, hijas, vecinos, sin ser víctimas de una bala loca, de un asalto o de un enfrentamiento entre bandas rivales. Tengan la certeza que estamos actuando con toda la fuerza necesaria, abordando, además de lo discutido hoy día en el COSENA, otras dimensiones integrales de la lucha contra la delincuencia, como la inteligencia para desarticular a las bandas de crimen organizado que están operando en el país, intervenciones comunitarias en los barrios en materia de cultura y de deporte, el fortalecimiento de las policías para cuidar a quienes nos cuidan, mejorar la protección en los puertos y en las fronteras, y decirles que estamos a tiempo y que no vamos a perder ni un segundo en proteger a nuestros ciudadanos y garantizarles la seguridad que se merecen. En esa línea estamos trabajando y por eso valoro mucho la disposición de las diferentes instituciones del Estado que han participado de esta reunión de manera constructiva y que van a seguir colaborando para otorgarle seguridad a los chilenos y chilenas. Para poder responder preguntas de esta convocatoria, los dejo con la ministra del Interior, Carolina Toa, y nuestra ministra de Defensa, Maya Fernández, quien además parte inmediatamente a Valparaíso porque es nuestra ministra enlace con la situación que se vive hoy día en la región. Muchísimas gracias. Ministra Toa, buenas tardes. Quería preguntarle si las Fuerzas Armadas o algún miembro del COSENA plantearon que era necesario primero tener claridad sobre las reglas del uso de la fuerza antes de impulsar un proyecto como infraestructura crítica. Y lo segundo es saber si las Fuerzas Armadas hicieron algún comentario respecto a tener que actuar en zonas urbanas. Bueno, buenas tardes. Una cosa importante que se conozca es que esta reunión va a tener un acta pública y se va a poder conocer el detalle de cómo fue las distintas intervenciones y los temas tratados. Respecto de los planteamientos que hubo en relación a infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas y los distintos integrantes del COSENA hicieron varias observaciones respecto a en qué condiciones puede funcionar una medida como esta. Una de ellas es que quede muy clara cuál es la atribución, cuál es la función, cuál va a ser la tarea que van a hacer las Fuerzas Armadas en estos perímetros alrededor de la infraestructura crítica. En segundo lugar, que sea muy claro el mando, ¿no? Quién toma las decisiones, cómo se coordinan las distintas instituciones que se instalen en estos lugares. Y lo tercero, que deben ser claras las reglas de uso de la fuerza. No se habló en la sesión respecto de si esto tiene que resolverse necesariamente en la ley que está tramitándose o en la propia ley de infraestructura crítica. Pero, por ejemplo, cuando se hizo la normativa en el norte para las fronteras, hay unas reglas de uso de la fuerza ahí, que tienen rango legal. Un problema que hay en Chile es que las reglas de uso de la fuerza no tienen rango legal, y en eso la mesa tuvo acuerdo completo, todos estamos de acuerdo que en Chile debe haber reglas de uso de la fuerza con rango legal. Y en eso no hay diferencias, al contrario, hay una visión en común. En segundo lugar, también se habló del tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas y en grandes ciudades.
En general, las opiniones transversales es que el trabajo al interior de los barrios, en una, digamos, fricción directa con la población, en medio de los lugares donde se dan los conflictos ligados a la convivencia y también al desarrollo de los delitos, no es lo más oportuno para la contribución que pueden hacer las Fuerzas Armadas. En cambio, hay otras tareas más específicas donde sí pueden contribuir. Por ejemplo, el resguardo de los perímetros de la infraestructura crítica o hacer perímetros alrededor de las tareas policiales, los operativos policiales. En eso también tiende a haber una opinión bastante compartida y en la experiencia nos ha ido confirmando esa opinión en la despliegue que ha habido el último tiempo, tanto en el sur como en el norte. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mi colega le consultaba por las reglas del uso de la fuerza. Mi pregunta va ligada a el mismo proyecto de ley y también a la ley de inteligencia que no está modernizada y data del 2004. ¿Hubo compromisos de parte del Ejecutivo, por ejemplo, de plantear urgencias en cualquiera de estas dos leyes, considerando que también son temas prioritarios? Sí, se habló de esas dos leyes. En ambas, el Ejecutivo, estas dos leyes estaban dentro de la agenda priorizada, ¿no? Las tenemos totalmente como materias en las que hay que avanzar rápidamente. Y la razón por la que se han demorado no es por falta de urgencia, sino porque ha habido, digamos, discrepancias en torno a algunos de los aspectos centrales de estos dos proyectos. Ahora, en ambos casos, tanto en RUF como en inteligencia, se ha hecho un trabajo en los últimos meses con los asesores y con expertos para destrabar estos nudos. Y en ambos estamos en una posición bastante expectante hoy día, muy cerca de tener casi un acuerdo en todos los temas más complicados, y eso nos ha hecho decir, lo hemos dicho varias veces, que en el mes de marzo esperamos que se retome la votación de estos proyectos y se pueda avanzar. Compartimos como Ejecutivo, fue algo que se dijo mucho en la reunión y que nosotros lo sentimos como una reafirmación de un principio que hemos planteado muchas veces, que cada medida, cada legislación que incorporemos por sí sola no es suficiente. Es una estrategia integral lo que se requiere y en ese sentido estas normativas, inteligencia y reglas de uso de la fuerza, que son proyectos impulsados desde el Ejecutivo, son parte esencial que complementa otras acciones como podría ser infraestructura crítica. Ministra, yo la quiero cambiar de tema por otro tema de contingencia, porque la Fiscalía dice que no hay detenidos específicamente por los incendios. Sin embargo, desde el jefe de la Defensa Nacional asegura que hay algo orquestado y planificado por el origen de los incendios. No sé si ustedes como gobierno tienen más información respecto a esto, si creen también de que efectivamente hubo una intencionalidad a la hora de los incendios. A ver, vamos a diferenciar las dos cosas. Ayer hubo sospechosos, hubo persecución de potenciales sospechosos, pero en definitiva no fueron detenidos. Y respecto a la situación de si puede haber habido acciones orquestadas, hay una investigación en curso, entonces somos prudentes al respecto, pero hay bastantes indicios de que puede haber habido intencionalidad. Ahora, si esa intencionalidad además está acompañada de una articulación, si hubo personas que se concertaron, es algo que solo la investigación nos va a poder decir. Por ahora, lo que hay es un trabajo de la Fiscalía, muchos elementos que nos hacen pensar que puede haber habido intencionalidad y lo demás es parte de lo que va a tener que aclarar el trabajo investigativo que se está realizando. Gracias, ministra. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.